Un hermano desde Colombia me hace una pregunta muy importante respecto de la fidelidad sacerdotal. Y voy a leer una versión resumida de su pregunta, porque tiene que ver con la decisión de un muy conocido sacerdote de la televisión colombiana de anunciar que abandona el sacerdocio, ¿no? Y dice lo siguiente: ¿hasta qué punto la pantalla de la televisión puede afectar las decisiones y vocaciones de sacerdotes? Aquí en Colombia conozco 3 casos en los cuales sí hay una mala influencia, es decir, de la televisión en la vocación de los sacerdotes. Uno de esos casos fue el del padre Gonzalo Gallo, que aparecía mucho en programas de televisión. Abandonó el sacerdocio y terminó hablando mal de la doctrina católica y siguió como conferencista, como si fuera presbítero en ejercicio. El caso reciente del padre Alberto Linero, sigue diciendo la pregunta, que durante años trabajó en la televisión y ahora abandona el sacerdocio por motivos personales. Y a ello se suma un caso anterior del padre Jesús Orjuela, más conocido como el padre Chucho en Colombia, que aunque continúa en el sacerdocio, después de haber trabajado en televisión, su vida se vio rodeada de escándalos y aún en este momento es noticia por razones puramente polémicas. Puede que las mías sean meras impresiones, pero los sacerdotes que he visto que trabajan para la televisión terminan en algo muy controvertido. Si no, mire el caso de Alberto Coutier, que también terminó mal. No sé si es algo general, pero veo esa tendencia que no significa que sea para todos los sacerdotes que laboran con estos medios. El hermano tiene pruebas, o sea, está presentando pruebas. Nosotros sabemos del caso universal del sacerdote que era muy conocido en la televisión secular y también en la televisión religiosa, en EWTN, el ex sacerdote Alberto Coutier. Y también estos casos recientes, el caso del padre Alberto Linero, donde me vi involucrado sin querer porque una persona circuló una carta en redes sociales dirigida al padre Linero, adjudicándomela a mí, cosa que nunca he hecho, y aprovecho para aclarar, nunca he escrito una carta dirigida al padre Linero porque no lo conozco y no voy a tener la intromisión de decirle, oiga, de vuelta en sus intenciones, cuando no tiene ninguna razón para escucharme a mí si después de que personas cercanas a él, incluyendo su obispo, le deben haber dicho lo mismo, ¿no? Pero el hermano tiene un punto y efectivamente no es el problema de trabajar en televisión o trabajar en los medios de comunicación. Y esto no lo digo por defenderme como consagrado, no. Lo digo porque hay excelentes sacerdotes que nosotros vemos en EWTN, pienso en el padre Pedro, por ejemplo, que son ejemplares en su vida sacerdotal, están plenamente identificados con su vida sacerdotal y son un verdadero ejemplo. Yo creo que aquí se cumple la advertencia que hacía un importante sacerdote dominico, ¿no?, que también es colombiano, muy conocido en Colombia. Y el padre que hacía estas observaciones sobre por qué algunos sacerdotes terminan abandonando su propia vocación, ponía el dedo en la vanidad, en el problema de la vanidad. Es decir, cómo comienzan a aparecer algunos signos que son preocupantes y cuestionables, ¿no? Y cuando aparecen estos signos, nosotros nos encontramos en una situación en la que podemos predecir, y es más, el sacerdote nos recomienda que prestemos atención a esto. ¿A quién me refiero?
Muchos de ustedes deben haber oído hablar del padre Nelson Medina, el sacerdote dominico que es muy conocido porque es un gran acompañante espiritual de la renovación carismática católica y con quien he tenido el gusto de encontrarme en una ocasión en un encuentro en Estados Unidos, en Phoenix, en Arizona. Si no me equivoco, fue en Phoenix. Y es un sacerdote que viste de dominico y que es extremadamente prudente, conocedor del tomismo y un hombre que aplica muchísimo, precisamente por eso, porque es la gran escuela tomista, la importancia del sentido común. ¿Qué cosa dice Fray Nelson sobre estas situaciones preocupantes? Él dice, veamos estos siguientes índices y menciona 10 y se los describo. Dice, señales preocupantes de un sacerdote consagrado. Primero, habla mucho de su felicidad y de su realización personal, o sea, como opuesto al cumplimiento del plan de Dios, ¿no? Número 2, su lenguaje quiere agradar a todos, busca y disfruta el aplauso del mundo. 3, en los temas morales polémicos se abstiene de pronunciarse o toma la postura de la mayoría. 4, celebra la liturgia con descuido o solo como escenario para su propio protagonismo. Miren que sabias todos estos principios. Y sigo. Número 5. Manifiesta un gusto progresivo por ser muy bien acogido en los medios de comunicación ajenos a la iglesia. Engaña o se engaña diciendo que eso es evangelización. 6. Se le ve entusiasmado por el dinero, la moda o en general el tipo de vida de las élites económicas o políticas. 7. No manifiesta amor a la iglesia ni a su consagración o su comunidad religiosa. 8. Sus posturas teológicas son inseguras, relativistas, mudables o en perpetua adaptación a lo que hoy se dice o es popular. 9. Se muestra audaz en asuntos morales discutidos de actualidad y presenta su, entre comillas, audacia como si fuera un pionero de lo que, entre comillas, lo pone el padre Nelson, un día la iglesia aceptará. Lo que un día, entre comillas, la iglesia aceptará. Número 10. Cultiva una vida privada que deja muchos interrogantes, incluso por sus propios hermanos de sacerdocio o de comunidad. Y en esta lista, Fray Nelson Medina concluye diciendo, si notas que un religioso, religiosa o sacerdote cercano a ti presenta 2 o más de las anteriores señales, preocúpate y haz todo lo que puedas para que no se pierda esa vocación. Entonces, no podría resumirlo mejor. Francamente, no podría resumirlo mejor. No se me hubiera ocurrido hacer una lista de síntomas. Al padre Fray Nelson, a Fray Nelson se le ocurrió y la hizo. Y él le añadió esta advertencia y esta recomendación. ¿Por qué? Porque nosotros, primero, no debemos gozarnos con el chisme que viene acompañado con el final de una vocación, ¿no? Como el escándalo que rodeó al fin de su vida católica al padre Alberto Coutié, ¿no? Y por otro lado, también hay que tener en cuenta, el número 2, que no podemos ser indiferentes a este tema. Cuando yo retuiteé en Twitter un tuit de Fray Nelson Medina sobre este asunto del padre Linero, algunas personas me escribieron en Twitter diciendo no tenemos que juzgar, tenemos que respetar su decisión. Sí, hermanos, no debemos juzgar y tenemos que respetar su decisión, pero cuidado con esa postura, porque esa postura perfectamente nos podría llevar a la indiferencia del fin de una vocación. Y una vocación es todo un universo. Cuando una vocación sacerdotal, cuando un sacerdote, especialmente un sacerdote, pero también se aplica a los religiosos y consagrados, abandona una vocación para la cual había dado su vida entera, ahí se está produciendo una tragedia.
no es que tengamos que juzgar a la persona o criticarla o darle palo en el piso, y por eso es que yo me distancié inmediatamente de esa carta que supuestamente yo había escrito, según las redes sociales, que jamás escribí, entre otras cosas porque la carta era tremendamente melodramática y larguísima, y que lo único que iba a provocar es mayor resentimiento u ofensa en el receptor de la carta, en este caso el padre Linero, a quien, como digo, no conozco y a quien no le he dirigido ninguna carta. Pero no podemos ser indiferentes y, como si nos sacudiéramos la caspa del hombro, ¿no? Decir, no, bueno, él ya tomó su decisión, hay que respetarla. De ninguna manera, esa es una tragedia. Tenemos que ver qué pasó, tenemos que ver cómo prevenimos esto. Y es en este contexto que Fray Nelson publica estas señales preocupantes con las que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y es importante, muy importante, que las personas seamos capaces de reconocer esta situación y seamos capaces de ponerle un fin a esta situación en la medida de lo posible. Nosotros sabemos que siempre van a haber vocaciones que se pierden, es la naturaleza de la Iglesia. Dios nos da a todos la libertad para decidir como querramos, ¿no? Y así es la vida, no podemos cambiar la naturaleza humana, ni la libertad que Dios nos la ha dado, porque si Dios la ha dado, ¿quién la va a poder quitar? Sin embargo, sí podemos hacer, como dice Padre Nelson Medina, estar atentos a estas 10 señales preocupantes, ¿no? Y de estas 10 señales preocupantes, asegurarse que si notas que un religioso o religioso sacerdote cercano a ti presenta 2 o más de las anteriores señales, preocúpate y haz todo lo que puedas para que no se pierda esa vocación. Preocúpate, y este preocúpate lo escribe Fray Nelson en mayúscula, ¿no? Efectivamente, hay que preocuparnos, tenemos que preocuparnos. Y le corresponde a los miembros de la Iglesia hacer eso. Y lo más trágico y lo más vergonzoso es que un laico pueda decir, después de que se ha perdido una vocación sacerdotal o religiosa, yo ya la veía venir, yo sabía, ya veía que este curita hacía tal o cual, o que esta religiosa hacía tal o cual. Si la veías venir, tienes una responsabilidad ante Dios colosal. Y dado que no hiciste nada en su momento, y que la decisión es irreversible, ora por el alma de ese sacerdote perdido, de esa religiosa perdida, de ese religioso consagrado perdidos, porque realmente, si tú tuviste la oportunidad, si realmente la veías venir, entonces tú compartes parte de la responsabilidad, como explica Fray Nelson, en el sentido de que tienes que preocuparte y evitar que esa vocación se pierda. ¿Y qué cosa? Algunos se preguntarán qué cosa puedo hacer. Mira, existen múltiples opciones. Hablar con el sacerdote es una de ellas. Y yo conozco un hermano que le habló a un sacerdote sobre este tema. El sacerdote se enojó muchísimo, lo eliminó de su lista de amigos, pero le salvó la vocación al sacerdote. Y le había visto unas conductas impropias, un sacerdote muy conocido en la radio, le había visto unas conductas impropias y la llamada de atención realmente cambió la actitud de este sacerdote. Entonces, esta persona no tuvo miedo de hacerle una corrección al sacerdote. Puedes hablar con su obispo o con su superior religioso, notificando estas cosas que ves, ¿no? Y esta preocupación. Entonces, esa es muy importante, por lo menos para que tú tengas tu conciencia tranquila de haber hecho lo máximo posible para salvar una vocación. Que tengas un buen día.